el doctor Andrés Barradas Gurruchaga, que me regaló este libro, que tiene como nombre Las industrias creativas y culturales del espejismo al oasis digital. Y me encantó la palabra de oasis digital, en un contexto en donde casi todos ven lo digital como una amenaza. Pensarlo como un oasis ya de por sí es invitante. Querido Andrés, bienvenido. Cuéntame un poco de la idea esta del oasis. ¿Por qué oasis? Muchas gracias, Adriana. Pues he de decir que lo primero es un interés como académico, como profesor y como investigador surge hacia este sector y invitado también por un par de institutos. El primero, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que me invita a dar una primera charla para toda la asociación y público en general. Y después de ese paso se publica la charla en una plataforma bastante conocida por todos, plataforma de audiovisuales. Y es ahí en donde un colectivo que es el Xelajú Naranja me contacta para poder hacer una presentación para un público que están buscando proyectar e invitar hacia esta área en la que reina la creatividad. De tal forma que yo arranco con esta propuesta, pero pues sí con una experiencia en conversaciones, entrevistas y charlas con muchísimas personas interesadas en el tema, y encuentro esto que me parece a mí un tanto espejismo como oasis digital. Espejismo por lo que se dice, pero más por lo que no se dice o por lo que no se entiende o por lo que se puede tergiversar, y el oasis digital por todo el océano azul, hablando en términos ya más propios del área administrativa o económica, de lo que puede haber para este sector. Pero no solo eso, sino como un oasis, viéndolo con una gama de posibilidades enorme y que se despliega después en la propuesta que hago para la redenominación del término. El área audiovisual en Latinoamérica tiene una paradoja, ¿no? Que por un lado es muy promisoria, hay muchos talentos, por otro lado también está como muy saturada en algunas propuestas, ¿no? Como que hay, ¿no? La producción del festival tiene ahí ya un camino. Pero pensando en el oasis, pensando también en este mundo digital en donde todos estamos grabando, nosotros incluidos, digo, ¿para dónde se podría expandir? En estos encuentros que me imagino que dialogaste con un montón de personas, ¿para dónde, digamos, cuál es la sed, siguiendo con la metáfora del oasis, ¿no? ¿Para dónde están orientadas esos deseos? Yo te diría que la SED persigue múltiples objetivos y son los objetivos que cada persona y profesionista tiene en su vida. Cada uno de nosotros tenemos un bagaje cultural, un bagaje incluso identitario y también unas intenciones de poder encontrarnos, reencontrarnos y poder ir construyendo o deconstruyendo nuestra identidad. De tal forma que por eso es que yo encuentro aquí una oportunidad enorme como para adentrarnos en un área. No me atrevería a decirte áreas en particular, porque cada cabeza es un mundo y cada oportunidad que tú puedas encontrar como Adriana Amado puede ser distinta a la que Andrés Barradas Gurruchaga tiene, pero confluir en cierto sentido. También hay algo que está en el título y que es muy caro a la tradición académica latinoamericana, que es el concepto de industrias creativas, ¿no? Que hasta parece un oxímoron, ¿no? Porque una industria pareciera como, ¿no?, lo estructurado, lo organizado, y lo creativo, ¿no?, todo lo contrario. Y ahí vos pensás esta idea de esfera profesional
que también me parece como más oceánica. ¿Por qué esa propuesta? Cuando justo empiezo a adentrarme en el tema, yo comienzo a hacer preguntas que varias personas me veían como si fuera yo un raro, ¿no? Como si no perteneciera a este mundo, porque yo preguntaba, ¿qué son las industrias creativas? Y ya que me lo decían, les preguntaba muy bien qué son las industrias culturales, o qué es la economía naranja, o qué es la economía creativa. Y poca gente, si no es que nadie, me sabía dar una distinción de cada una de ellas. Y entonces yo encontré ahí de facto una cuestión que me pareció importante o prudente solventar. Y el otro punto, cuando sí preguntas acerca de las industrias culturales, sí o sí surge estos teóricos Adorno, Horkheimer de la Escuela de Frankfurt con la crítica que también tiene un punto importante a considerar hacia el tema de industria cultural y un apego a una cuestión política y de industrialización de una cultura. Entonces, todo eso me hizo repensar un poco y no, supongo que no conformarme con que me dijeran, no, pues es prácticamente lo mismo, o con que alguien me comentara, claro, es que esto se define para América Latina. Y entonces yo pensaba, a ver, entonces es algo exclusivo de una zona, o hacerlo industria, además del oxímoron, automáticamente segrega a un fin último que debería tener este sector en el que reina la creatividad. Entonces todo eso me hizo mucho ruido y por eso pensé que había que reconsiderar y planteo en este libro el concepto de esfera profesional creativa, porque como bien dices, una esfera que tiende a expandirse y que además tiene cabida en sin número de actividades, no solo en las que distinguen a los estudios creativos o a las áreas típicamente creativas. Un abogado debería contar con un esquema de creatividad, un ingeniero, una ingeniera. ¿Por qué? Porque la vida tendrás que adaptarte, que es otro de los puntos que también hablo en el libro, de esta adaptación constante. Así que un poco por ahí es que surgió mi necesidad como autor. Lo refrescante también es que tu formación profesional no viene estrictamente de la comunicación, que suelen ser los que abordan este asunto. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para ya integrar esas perspectivas que, como dices, son indelegables, ¿no? Porque aún en el proyecto más pequeño audiovisual tienes que tener en cuenta cuestiones de derechos, cuestiones hasta para filmar en un lugar necesitas un abogado. ¿No? ¿Cómo podemos hacer para entender que cualquier proyecto creativo requiere esta reunión de ideas y de equipos y de voluntades? Me parece que desde pequeños nos acostumbran a encasillarnos, a que si eres una niña que le gusta bailar, entonces no cabe en la mente de las personas que además del baile pueda jugar básquetbol o fútbol y además ser buena en matemáticas, ¿no? Lo mismo con los niños, si te gusta tocar la guitarra, será difícil entender que ese niño que toca la guitarra al mismo tiempo genere un proyecto más cuantitativo, ¿no? Y creo que empezando por ahí es que estamos mal. Nuestras carreras nos permiten una aproximación, nuestros estudios profesionales nos permiten una aproximación a la que podemos hacer. Sin embargo, eso que podemos hacer tendrá que estar sí o sí vinculado a multiplicidad de áreas. Me acaban de hacer una entrevista en México justo del cortometraje y yo establecía que levantar un proyecto de cortometraje de ficción, hablando de producción cinematográfica, se asemeja con varios puntos a levantar una microempresa. No sé, si habláramos de este proceso de Canvas, de los 12 pasos, el paso de la validación, pues seguramente lo tenemos a la hora de hacer el screening con el corto y con la gente que lo mira.
elementos de leyes, pero también, bueno, del marco legal, como bien dices, pero también elementos financieros, de economía, administrativos, conllevan todo un proceso de actividades para este tipo de proyectos creativos. Entonces, supongo que, no digo que todos sean como yo, ¿verdad? Pero que tener esta apertura necesaria de escuchar, de integrar otros actores de múltiples áreas, de otros mundos, de otros países, que te van a dar una riqueza. Y esa riqueza te puede ayudar a concentrar mejor tu proyecto o tu propuesta de, ya sea de reincorporación, de búsqueda por una identidad cultural o de reforzamiento de los valores que ya tienes. En fin, por ahí va mucho mi interés en que tengamos esta apertura. ¿Y cuánto de también tu historia personal, de viajero, de explorador de otras culturas, se aplica a esta idea? Creo que la pandemia también tratas un capítulo de que nos ha enseñado, digo, nos permitió, bueno, por lo pronto generar este espacio, ¿no? Que estemos hoy hablando Argentina, España, con un mexicano que está haciendo una estancia ahí. O sea, las cosas raras que ya existían, pero que nunca nos habíamos animado a ponerlas en un audiovisual. Sí, pues mira, la pandemia ha traído muchísimas cosas. Ya llevamos prácticamente 2 años desde que inicia la pandemia en marzo del 2020 y seguimos pues peleándonos con nuestros demonios internos, encontrándonos con situaciones extrañas en casa, cuando en teoría serían situaciones cotidianas. Entonces, creo que la pandemia nos ha dado mucho aprendizaje, mucho más del que creemos. Yo supongo que de aquí a 2 años todos los papers van a involucrar temas de esta evolución que ha habido de la pandemia, pero es un poco lo que yo personalmente he tenido. Yo he vivido en ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid, ahora Salamanca, y en México, Ciudad de México, Veracruz, Jalapa, Puebla, Orizaba y Guadalajara. Y entonces, de pronto te encuentras personas que les cuesta salir de, de ese lugar físico o emocional. Y no estoy diciendo que sea malo, simplemente cada quien va tomando sus decisiones. Pero esta pandemia ha ayudado a un poco ser esa puya que nos empuje a determinadas acciones o procesos como este que estamos viendo ahora tú y yo. El hecho de hacer una estancia sabática en un país, ¿qué te da? Pues te da retos. Yo siempre animo a la gente, sal de tu país, ve a otros países y entonces se encuentra esas dificultades, trámites, si te enfermas, si estás sola, a quién acudes, no conoces a nadie, todo eso te va a orillar a tomar decisiones y esas decisiones te van a hacer conocer a otras personas y por lo tanto aprender. Soy convencido de que el aprendizaje es igual al descubrimiento. Entonces seamos descubridores y descubridoras sempiternos de lo que tenemos en nuestra vida. Ay, qué bonito esto para cerrar esta charla y dejar abierta para nuevos descubrimientos. Espero que pronto nos encontremos con alguna otra idea y para charlar quizás de lo que estás haciendo allá. Y desde ya, muchísimas gracias por hacerte este ratito y cruzar el océano para conversar conmigo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Adriana, y espero que sí, que la esfera profesional creativa nos impacte a todas y todos y que al final sigamos evolucionando. Bueno, muchísimas gracias.